En un país donde el sol parecía gobernar con la misma dureza que el faraón, nació un niño destinado a cambiarlo todo. Egipto resplandecía con oro, templos y pirámides, pero bajo esa belleza había dolor. Los hebreos, esclavos de un reino que no los veía como personas, sino como herramientas. Sus manos construían ciudades que nunca habitarían y sus lágrimas caían sobre el barro con el que levantaban los muros del imperio. Fue entonces cuando el faraón dio una orden cruel: todo niño hebreo debía morir. El miedo corrió como un viento oscuro por las casas del pueblo de Israel. Las madres escondían a sus hijos, los padres lloraban en silencio, y el cielo parecía haberse olvidado de ellos. Pero una mujer, guiada por un amor más fuerte que el miedo, tomó una decisión impensable. Fabricó una pequeña canasta de juncos, la cubrió con brea para que no se hundiera, y en ella puso a su hijo recién nacido. Su corazón temblaba, pero sus manos no dudaron. Lo colocó en las aguas del río Nilo, confiando en que las corrientes lo llevarían donde Dios quisiera. El bebé flotaba entre las cañas mientras el sol nacía sobre el agua. Ninguno de los soldados lo vio, ningún cocodrilo lo alcanzó. El río, silencioso y sabio, lo llevó suavemente hasta los jardines del palacio del faraón, donde una princesa egipcia lo encontró llorando. Aquella mujer no sabía que, al levantar a ese niño del agua, estaba sosteniendo en sus brazos al futuro libertador de un pueblo entero. Su nombre sería Moisés, sacado de las aguas, y su destino apenas comenzaba. Los años pasaron, y Moisés creció rodeado de lujos, vestidos finos y banquetes interminables. Desde los balcones del palacio veía cómo los esclavos trabajaban bajo el sol. No entendía por qué ellos sufrían mientras él vivía como un príncipe. Algo dentro de él siempre le decía que no pertenecía a ese mundo de mármol y coronas, sino al de aquellos hombres encorvados que cargaban piedras y esperanzas rotas. Un día, mientras caminaba entre los obreros, vio como un guardia egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Moisés sintió hervir su sangre. El grito del hombre, el sonido del látigo, la injusticia. Todo explotó dentro de él. En un impulso que ni él mismo comprendió, corrió hacia el guardia y lo derribó. En la lucha, el egipcio cayó, sin vida. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el viento soplar entre las piedras. Moisés miró sus manos manchadas de polvo y miedo. Sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Esa misma noche, huyó del palacio. Dejó atrás su título, su oro y su nombre. Solo llevaba consigo el peso de lo que había hecho, y el eco de una pregunta que no lo dejaba dormir: ¿quién soy yo realmente? Caminó días enteros por el desierto hasta que sus pies sangraron. Pero en medio de la nada, encontró refugio en la tierra de Madián. Allí conoció a Séfora, hija de un pastor, y formó una nueva vida. Aprendió a cuidar ovejas, a escuchar el silencio, y a olvidar su pasado, o eso creía, hasta que una mañana, mientras guiaba su rebaño cerca del monte Horeb, algo llamó su atención: una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó con cautela. El aire se llenó de una presencia que no era de este mundo. Entonces, una voz poderosa, pero llena de ternura, lo envolvió: Moisés, Moisés. Él tembló: aquí estoy. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Moisés cayó de rodillas, su corazón golpeando en el pecho. La voz continuó: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos. Y tú, Moisés, serás mi instrumento. El pastor que huía del pasado se quedó sin palabras. ¿Yo? ¿Por qué yo? No soy nadie, no sé hablar bien. Y la voz respondió con una fuerza que atravesó su alma: yo estaré contigo. El fuego seguía ardiendo, iluminando su rostro lleno de lágrimas. En ese instante, Moisés comprendió que toda su vida, desde la canasta en el río hasta el desierto, había sido una preparación para este momento. Ya no era un príncipe, ni un fugitivo. Era un elegido, el hombre que una vez huyó del poder. Ahora debía enfrentarlo. El fuego seguía ardiendo frente a Moisés, pero ahora ya no era solo una llama, era una promesa. La voz de Dios había hablado con claridad, y aunque el miedo todavía pesaba en su pecho, algo dentro de él había despertado. Dios le dio una misión que parecía imposible: volver a Egipto, al mismo lugar del que había huido, y enfrentarse al faraón.
el hombre más poderoso del mundo. Tenía que decirle que dejara libres a los esclavos hebreos, el pueblo al que Moisés pertenecía sin haberlo sabido del todo. Durante noches enteras, Moisés pensó en todo lo que podía salir mal. Recordó el rostro del guardia muerto, el desierto infinito, el pasado que había intentado enterrar. Pero en medio de sus dudas, escuchaba una voz interior que repetía: «Yo estaré contigo». Esa promesa fue suficiente. Tomó su bastón, despidió a su familia, y comenzó el viaje más importante de su vida. El viento soplaba fuerte, como si el desierto tratara de detenerlo, pero Moisés seguía adelante, paso a paso, con el corazón firme y los ojos puestos en el horizonte. Su objetivo era claro: liberar a su pueblo del yugo egipcio, no por venganza, sino por obediencia, no por poder, sino por amor. Sabía que no sería fácil, sabía que el faraón no lo escucharía, pero también sabía que ya no caminaba solo. Con cada paso, sentía que su bastón era más que madera, era símbolo de fe, de propósito y de destino. Moisés ya no era el niño del río ni el fugitivo del desierto. Ahora era el mensajero de un Dios que había escuchado el llanto de los oprimidos, y nada en la tierra podría detenerlo. Cuando Moisés llegó a Egipto y se presentó ante el faraón, su voz tembló, pero habló con autoridad. Dios dice: «Deja ir a mi pueblo». El faraón lo miró con burla. «¿Tu Dios? ¿Quién es él para que yo obedezca? Egipto tiene sus propios dioses». Y con un gesto frío, ordenó aumentar el trabajo de los esclavos. En lugar de libertad, Moisés trajo más dolor. El pueblo comenzó a dudar de él, y Moisés también dudó de sí mismo. Pero Dios no lo había enviado a rendirse. Una tras otra, las señales y las plagas golpearon a Egipto, el agua del Nilo convertida en sangre, las ranas que cubrieron la tierra, los insectos, las tinieblas, cada vez más fuertes, más imposibles de ignorar. Aún así, el faraón endurecía su corazón. Moisés veía cómo su pueblo sufría y cómo su fe era puesta a prueba. No entendía por qué Dios permitía tanto dolor, pero seguía adelante, aferrado a la promesa. Sabía que la batalla no era solo contra un rey, sino contra el miedo, la duda y el orgullo que aún vivían en su propio corazón. Y solo cuando pareciera que todo estaba perdido, Dios mostraría su poder definitivo. El pueblo hebreo estaba cansado, el faraón seguía desafiante, y Moisés solo tenía un bastón y una promesa. Pero ese bastón no era un simple trozo de madera, era el símbolo de la presencia de Dios. Cada vez que el faraón se negaba, Moisés elevaba su vara al cielo, y el poder divino se manifestaba ante los ojos de todos. Era una guerra que no se peleaba con espadas, sino con fe. Dios le mostró paso a paso lo que debía hacer: advertir, hablar, esperar y confiar. Moisés no tenía ejércitos, pero tenía la certeza de que no estaba solo. Con Aarón, su hermano, iba una y otra vez al palacio, sabiendo que cada palabra que pronunciaban no venía de ellos, sino del cielo. Cuando llegó la última plaga, la más temida, la muerte de los primogénitos, Moisés guió a su pueblo a protegerse obedeciendo las instrucciones divinas: pintar con sangre de cordero los marcos de las puertas. Esa noche, mientras Egipto lloraba, los hebreos entendieron que Dios los había salvado. Entonces Moisés reunió a todos y los guió fuera de la ciudad. Miles de personas caminaban bajo la luna, dejando atrás siglos de esclavitud. Era el comienzo de una nueva vida. Pero el faraón, lleno de ira, cambió de opinión y los persiguió con todo su ejército. Moisés miró hacia adelante y solo vio el mar. Detrás, el rugido de los carros egipcios. En ese momento, su estrategia fue una sola: confiar completamente. Levantó su bastón sobre las aguas y gritó. Y el mar, obedeciendo a la voz de Dios, se abrió en dos. La fe había hecho lo imposible. El viento soplaba con furia sobre la arena del desierto. A lo lejos, el rugido de los caballos egipcios se mezclaba con el grito desesperado de miles de hebreos. Eran hombres, mujeres, ancianos y niños que habían dejado atrás la esclavitud, pero ahora estaban atrapados entre el mar y el ejército del faraón. El pánico se extendía como fuego. Algunos gritaban que habían sido engañados, otros lloraban pensando en sus hijos. Moisés miró el horizonte, y por un momento, también sintió miedo. Había obedecido a Dios, había hecho todo lo que se le había pedido. ¿Y ahora? ¿Todo acabaría allí, en la orilla del mar? El sonido de los carros se acercaba. El faraón venía decidido a borrar de la tierra a ese pueblo que se había atrevido a desafiarlo. Las lanzas brillaban bajo el sol, el polvo cubría el cielo, y los gritos eran cada vez más fuertes.
Entonces Moisés cerró los ojos. En medio del caos, recordó las palabras que escuchó en el monte: yo estaré contigo. Abrió los brazos y levantó su bastón hacia el cielo. El viento cambió de dirección. Se volvió más fuerte, más violento, más vivo. De pronto, las aguas del Mar Rojo comenzaron a temblar, a dividirse, a abrirse como si una mano invisible las empujara. Un camino apareció entre muros de agua gigantescos, y un silencio asombroso cayó sobre todos. El pueblo entero quedó paralizado. Nadie podía creer lo que veía. El mar, que antes representaba su fin, ahora era su salvación. Moisés gritó con fuerza: avancen, el Señor peleará por nosotros. Y los hebreos comenzaron a caminar. Miles de pasos resonaron sobre el suelo húmedo del fondo del mar. Niños tomados de la mano de sus madres, ancianos apoyados en bastones, familias enteras cruzando con los ojos llenos de lágrimas. Detrás de ellos, el fuego de la columna divina iluminaba la oscuridad. El faraón, furioso, no se detuvo. Ordenó a su ejército seguirlos dentro del mar. Sus caballos galopaban entre los muros de agua, confiado en su poder, ciego ante la advertencia del cielo. Pero Dios no había terminado su obra. Cuando el último hebreo cruzó y puso pie en tierra firme, Moisés volvió a levantar su bastón. Su mirada era serena, pero firme, llena de una autoridad que no venía de un hombre, sino de lo divino. Entonces, las aguas rugieron. Los muros líquidos que habían sostenido el milagro se desataron con una fuerza incontrolable. El mar se cerró sobre los carros y los soldados, tragándose el poder de Egipto en cuestión de segundos. Los gritos se ahogaron bajo las olas, y pronto, solo quedó el sonido del viento y las olas golpeando suavemente la orilla. Los hebreos, al otro lado, miraban sin poder hablar. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos al cielo. Moisés también cayó de rodillas, no por orgullo, sino por asombro. Había sido testigo de algo que ningún ojo humano había visto jamás. El sol comenzó a salir, pintando el mar de rojo y oro. El pueblo, libre al fin, comprendió que no fue Moisés quien los salvó, sino el Dios que había estado con ellos desde el principio. Moisés, con lágrimas en los ojos, levantó su rostro y dijo en voz baja: no somos esclavos, somos el pueblo escogido. Entonces, Miriam, su hermana, tomó un tambor y comenzó a cantar. Pronto todos se unieron, bailando y celebrando con alegría. Era una canción de libertad, un canto que resonaría por generaciones. Cantaré al Señor, porque sea glorificado. Caballos y jinetes arrojó en el mar. En ese instante, Moisés entendió su propósito completo. Su vida no había sido una cadena de casualidades, sino una historia escrita con intención. El niño del río, el fugitivo del desierto, el pastor que dudó, se había convertido en el líder que liberó a su pueblo. Pero más que un libertador, Moisés era ahora un testigo del poder de la fe. El mar que una vez fue un obstáculo, se había transformado en un camino, y lo imposible se había hecho realidad. El viaje hacia la tierra prometida apenas comenzaba, pero el pueblo ya había aprendido la lección más grande: cuando Dios abre un camino, ni el mar puede detenerte. El amanecer iluminó un nuevo horizonte. Las aguas del mar se cerraron detrás del pueblo hebreo, y con ellas quedaron enterrados siglos de esclavitud. Por primera vez, el silencio no era miedo, era libertad. Miles de hombres, mujeres y niños miraban el horizonte del desierto sin saber a dónde iban, pero con la certeza de que Dios los guiaba. Una columna de nube los acompañaba de día, y una columna de fuego los protegía de noche. No tenían mapas ni ejércitos, pero tenían fe. Moisés caminaba al frente. Ya no era el príncipe temeroso ni el fugitivo del desierto. Era el líder que había aprendido que el poder no está en el oro, sino en la obediencia. A cada paso, recordaba el llanto de los esclavos, las plagas, el fuego del monte, el mar abierto, y comprendía que todo había tenido un propósito. En medio del desierto, el pueblo se detuvo. Algunos lloraban, otros cantaban. Miriam volvió a tocar su tambor, y las voces se elevaron al cielo. Era el canto de un pueblo renacido. Los esclavos se habían convertido en una nación. Moisés levantó su bastón una vez más, no para dividir el mar, sino para señalar el futuro. Frente a ellos se extendía un largo camino hacia la tierra prometida. No sabían cuánto tardarían, ni qué dificultades encontrarían, pero sabían que el Dios que abrió el mar seguiría guiando sus pasos. Había nacido una nueva historia, y Moisés,
el niño del río, era ahora el pastor de un pueblo libre. La historia de Moisés no es solo la de un hombre que abrió el mar, es la historia de alguien que decidió creer cuando todo parecía perdido. Porque todos, en algún momento, hemos estado frente a nuestro propio mar, un miedo que nos paraliza, un problema que parece imposible, un camino que no sabemos cómo cruzar. Moisés nos enseña que la fe no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Que Dios no siempre quita los obstáculos, a veces los convierte en caminos. El mar no se abrió cuando Moisés dudó, sino cuando levantó su bastón y confió. Y así también ocurre con nosotros, los milagros llegan cuando dejamos de mirar el peligro y empezamos a mirar al cielo. Quizás hoy te sientes como el pueblo frente al mar, cansado, sin salida, rodeado de problemas. Pero recuerda esto, el mismo Dios que abrió las aguas para Moisés, también puede abrir camino en tu vida. No importa cuán grande sea el obstáculo. Cuando confías, el mar siempre se abre. Reflexión, no fuiste creado para ser esclavo del miedo, sino para caminar en libertad. Dios ya preparó tu tierra prometida, solo espera que des el paso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal La Biblia en Muñequitos y activa la campanita para que no te pierdas más historias llenas de fe, esperanza y milagros.